Los hechos que causarían el fin de la serie kart son conocidos como The Split. Previamente la USAC y la kart habían tenido desacuerdos, llegando a una tregua, pero la guerra entre Tony George y la mesa directiva de kart a la larga serían vistos como los eventos que causarían la ruina del principal campeonato de monoplazas en Norteamérica. Enero 1990, Tony George asume la presidencia del Indianapolis Motor Speedway. Noviembre 1991, George presenta a la mesa directiva de kart un plan para la reestructuración de la misma. Mediados de 1992, George se mantiene en la mesa directiva de kart, pero sin derecho a voto. Finales de 1992, el campeón de Fórmula 1, Nigel Mansell, firma con el equipo Newman Haas para la temporada 93. 14 de abril de 1993, George y Bill France Jr., presidente de NASCAR, anuncian la primera edición de la Brickyard 400 en Indianápolis. 19 de septiembre de 1993, Nigel Mansell gana el campeonato de IndyCar. Finales de 1993, George señala la falta de participación de los promotores y los dueños de los circuitos en la toma de decisiones de la serie. Enero 1994, IndyCar contrata a Andrew Croy como nuevo CEO. Tony George renuncia a la mesa directiva de la kart. Marzo 1994, George hace público sus planes de crear su propia categoría, la Indy Racing League, bajo los estatutos de competir con costos regulados, mayor énfasis en la seguridad de los pilotos, un calendario 100% compuesto de óvalos y darle prioridad a los pilotos norteamericanos para que compitan en monoplazas. Siendo un breve prólogo del conflictivo surgimiento de la kart, los eventos que resquebrajaron la endeble relación entre Tony George y la kart son de naturaleza complicada, pero el 29 de mayo de 1994, Penske, con Al Unser Jr., conquistan las 500 millas de Indianápolis. La aplastante victoria del Penske PC-23 puso los clavos en el ataúd, sellando cualquier opción de reconciliación. El monoplaza del capitán portaba un motor que era un auténtico cohete. La unidad de potencia aprovechaba un vacío legal en las reglas del órgano regente de la kart y en las 500 millas de Indianápolis. El motor, conocido como la Bestia, expuso la forma como operaban los equipos de kart, con grandes presupuestos que dejaban sin opciones de victoria a equipos modestos, así como a los pilotos que no disponían de monoplazas tan avanzados. El 6 de agosto de 1994 se realiza la primera edición de la Brickyard 400, con Jeff Gordon como el primer ganador. Jeff sería expuesto como un talento que en circunstancias normales debía de haber formado parte de algún equipo de kart, pero por cuestiones económicas, el californiano se vio fuera de toda chance de al menos probar un monoplaza, pero su talento lo terminó llevando a correr en NASCAR en 1990, debutando en la serie mayor en 1992 y logrando su primer campeonato en 1995. Otro de los conflictos entre George y kart yacería en la regla 25.8, que promulgaba que los 25 mejores pilotos de la Indy Racing League tendrían garantizado un lugar en las 500 millas de Indianápolis, dejando disponibles solo 8 de las 33 posiciones en la parrilla. Esto causó un gran conflicto entre los equipos de kart, ya que se veían a sí mismos como vetados de la prueba, pero Tony declaró que en realidad los pilotos de kart estaban boicoteando la carrera. No obstante, lo más grave era el trato con los patrocinadores y las televisoras, ya que debían de preparar con antemano su alojamiento, y estas indecisiones solo afectaban su logística. En respuesta, el 18 de diciembre de 1995, la kart presenta la US 500, una carrera de 500 millas en el Michigan International Speedway, misma que se realizaría el mismo día que la edición 80 de las 500 millas de Indianápolis. En 1996, el conflicto se avivaría al realizarse la primera carrera de la Indy Racing League en el Walt Disney World Speedway, con Buzz Calkins como vencedor. En la carrera se usaron monoplazas de 1994 y 1995 de la kart. La USAC fungió como ente rector de la categoría. En marzo de 1996, kart demandaría a la Indianapolis Motor Speedway cuando ésta trató de desaparecer el nombre de IndyCar. En abril se presentaba una contrademanda para impedir que la kart tampoco pudiese usar la marca. En diciembre de 1996, la kart acepta dejar el nombre IndyCar. No obstante, la Indy Racing League quedó impedida de usarlo por 6 años.
En 1996, para ser más precisos, el 26 de mayo de 1996, se dio el más grande de los enfrentamientos, la Indy 500 y la US 500. George había utilizado las 500 millas de Indianápolis como su carta de triunfo. En respuesta, Cart le haría frente creando la US 500, realizándose el mismo día que las Indy 500. Sin embargo, esta carrera tuvo un comienzo desastroso con un accidente que involucró a varios participantes y forzó una bandera roja con un posterior reinicio de la carrera. Al año siguiente, la carrera cambió de fecha a julio, con lo que dejó de enfrentarse a las 500 millas de Indianápolis y se mantuvo en el calendario hasta 1999. Por otro lado, las 500 millas de Indianápolis se vieron repletas por una serie de accidentes, con una cuarta parte de la carrera bajo bandera amarilla. La causa de estos accidentes yacieron en las declaraciones de los pilotos de kart y de las leyendas de Indianápolis, incluyendo las familias Unser y Andretti, mismas que criticaron públicamente las nuevas reglas, calificando la carrera como insegura, al contar con pilotos menos experimentados. Eso trajo como consecuencia un desastroso fin de semana, con un serio declive en asistencia y en audiencia televisiva. En agosto de 1996, la Indy Racing League presenta la nueva generación de monoplazas para 1997, los cuales fueron diseñados por Dallara, Ridley y Scott y Panos G-Force. Estos poseerían motores V8 de 4 litros de aspiración natural, difiriendo por completo a los turbocargados de kart. Los autos Indy Racing League y kart ahora eran totalmente incompatibles. Pese a cambiar de nombre, la serie estaba más consolidada que la reciente Indy Racing League. Hablando de esta, para la edición 81 de las 500 millas de Indianápolis se necesitaron 3 días para completarla a causa de la lluvia. En julio, la Indy Racing League deja a la USAC por su pobre manejo en el sistema de cronometraje, además de otros incidentes. Tony Stewart se convertiría en el segundo campeón de la Indy Racing League, mientras que Arie Luyendyk se llevaría la Brickyard. Tras el acuerdo del nombre IndyCar, en diciembre de 1997, la serie designó a la competencia como Champ Car, un término que había sido utilizado anteriormente por la USAC. Con ello, FedEx se une como patrocinador, renombrando a la serie como Kart FedEx Championship Series. Para 1998, Eddie Cheever se lleva a Indianápolis, convirtiéndose en el primer piloto y dueño del equipo en ganar la carrera desde A.J. Foyt en 1977. En Champ Car, la tragedia los invadiría cuando 3 espectadores perdiesen la vida luego de que un neumático fuese directo a las tribunas a consecuencia de un choque durante la tercera edición de la US 500. Al año siguiente, Tony Stewart debutaría en NASCAR como piloto del Joy Gibbs Racing, ganando 3 carreras y finalizando cuarto en el campeonato, obteniendo los honores de novato del año. Cart contrarrestaría la fuerza de la Indy Racing League cuando en marzo de 1998 entraría a la Bolsa de Valores de Nueva York con el nombre de MPH, vendiendo en Nasdaq acciones que recaudaron un total de $100 millones al vender el 35% de la empresa, aunque algunos analistas especulaban sobre la verdadera sanidad de sus finanzas. Pese a esta pequeña victoria, por el lado de la Indy Racing League, de nuevo la sombra de la fatalidad los cubriría, cuando 3 espectadores perecieran de nueva cuenta por una rueda disparada tras un accidente durante la Vision Air 500 en Charlotte. En Indianápolis, Kenny Bragg se lleva la victoria. A mediados de 1999, ambas categorías intentaron reunificarse, siendo los motoristas los claros impulsores para que al menos adoptaran estándares de motor uniformes, pero se encontraron con una fría negativa de la Indy Racing League. El acuerdo pudo entrar en vigencia en 2001, pero las conversaciones no llegaron a ningún lado. La kart sufrió otro golpe, con el deceso de Greg Moore, joven promesa de la serie. Esto se sumaba a la pérdida de Gonzalo Rodríguez en Laguna Seca. Estas tragedias ensombrecerían el campeonato de Juan Pablo Montoya tras su dura lucha ante Dario Franchitti. Para el nuevo siglo, Chip Ganassi Racing anuncia su regreso a Indianápolis tras sus 6 años de autoexilio. Ganassi poseía la mayor ingeniería puesta en un automóvil con especificaciones Indy Racing League,
y esto quedó demostrado cuando Juan Pablo Montoya se llevaría la victoria en las 500 millas de Indianápolis de forma dominante. En este año, la frustración de los propietarios de kart obligaron a Andrew Craig a renunciar como director ejecutivo. Con ello, Bobby Rahal intervino como su reemplazo interino. La popularidad de las carreras callejeras hizo que se alejaran de los óvalos, sustituyéndolos por otras fechas en el extranjero u otros circuitos callejeros. Esto provocó que algunos propietarios y sponsors tradicionales dudaran de su continuidad en la serie. Joey Hessler asume el cargo como nuevo CEO de kart. Siendo un ejecutivo de televisión especializado en deportes, prometió mejores tratos en derechos de transmisión. En el nuevo milenio, kart se enfrentaría a más controversias, como la vista el 18 de marzo de 2001, cuando el Team Penske haría su debut en la Indy Racing League con Helio Castroneves y Gil de Ferran. El 29 de abril de 2001, la Firestone Firehawk en el Texas Motor Speedway tuvo que cancelarse. La causa: la fuerte preocupación de que los pilotos se desmayaran debido a las altas fuerzas G creadas por los veloces autos sobre una pista con un gran peralte. La crisis se presentó durante la calificación. Si bien la kart fue aplaudida por anteponer la seguridad de los pilotos, la cancelación fue un desastre publicitario, y la kart fue criticada por no testear previamente los autos en la pista. Otra controversia se dio con el desarrollo de las válvulas de los turbocompresores en los motores Ford y Honda, provocando quejas de Toyota. Kart presentó cambios para regular las válvulas, en un vago intento por equiparar la potencia, pero Honda obtuvo con éxito una orden judicial, causando el descontento de Toyota, anunciando su traslado a la Indy Racing League. Helio Castroneves gana las 500 millas de Indianápolis, logrando por segundo año consecutivo que un equipo de kart se llevara la carrera insignia de la Indy Racing League. Asimismo, más equipos de kart, incluido Michael Andretti, volverían a la Brickyard, ocupando los primeros puestos en el óvalo. Las nuevas medidas técnicas de la kart dejaban de lado los motores turbocargados, pasando a los motores atmosféricos, tratando de igualar a la Indy Racing League. Más adelante, Honda anunciaría que desertaría de la serie, dejando a Ford como único proveedor de motores hasta el final de la serie. En agosto, un nuevo acuerdo de televisión conseguido por Hessler dictaría un nuevo acuerdo con solo 8 carreras por televisión abierta y el resto por TV de paga. Pero después de varios descalabros, el 4 de diciembre de 2001, Joey Hessler es despedido y demanda a la categoría por incumplimiento de contrato. Chris Puck, fundador del Gran Premio de Long Beach, asume el cargo de CEO. El último traspié del año lo dio el Team Penske, uno de los equipos fundadores de kart, anunciando su salida de la serie para unirse a la Indy Racing League en 2002, aunque esto se debió a la presión de su patrocinador Marlboro. En 2002, las cosas no mejorarían, ya que varios accionistas empezarían a deshacerse de sus acciones a causa de los problemas de la serie con sus patrocinadores y sus mismos equipos. Con la salida de Honda, kart revierte sus planes iniciales en el cambio de reglamento y se mantienen los motores turbocargados. Dicha regulación se mantendría hasta el final de la era Champ Kart en 2008. La kart suministra subvenciones para que los equipos puedan mantener sus autos y así cumplir con los contratos. Ello produjo una disminución de su capital. Este golpe se vio reflejado en el valor de las acciones. Gerald Forsythe, propietario del equipo Forsythe, pudo adquirir el 22,5% de las acciones, concediéndole el derecho a voto en la junta directiva. En marzo, Reinhardt, uno de los proveedores de chasis, se declara en bancarrota. Para el 2004, sus chasis desaparecen de la categoría. En mayo, Honda y Toyota anuncian su entrada a la Indy Racing League, y con ello, el circuito del Twin Ring Motegi, propiedad de Honda, se suma al calendario de la Indy Racing League para el 2003. Las carreras de óvalos de la Indy Racing League se vuelven constantemente competitivas, pero la asistencia es menor. Las carreras ovaladas de la kart se quedan atrás, pero las carreras en autódromos y los circuitos callejeros prosperan. El 26 de mayo de 2002, Helio Castroneves gana por segundo año consecutivo las 500 millas de Indianápolis, pero con el aliciente de un controvertido desenlace con bandera amarilla. El piloto Michael Andretti adquiere el Team Green y con apoyo de Honda lo lleva a la Indy Racing League. Este sería acompañado por Chip Ganassi Racing, que se iría por presión de su patrocinador principal, Target.
El 17 de noviembre del 2002, Kenny Brack gana la última carrera de la temporada de kart en México. A partir del 2003, con la retirada de FedEx, kart renombraría la serie como Bridgestone Present The Champ Car World Series Powered by Ford. La serie correría casi en su mayoría en autódromos y con el chasis del año anterior. El 1 de enero del 2003, el nombre de IndyCar pasa a ser propiedad de la Indy Racing League. El 23 de febrero del 2003 se da inicio a la última temporada de kart en San Petersburgo, Florida. La kart se mantiene como ente rector, por lo que sigue subsidiando a los equipos, además de pagar a la CBS por el tiempo de emisión y los costos de producción. Curiosamente, la transmisión en Speed Channel era gratis. Pese a la deplorable situación de la kart, la Indy Racing League no se encontraba mejor, ya que esta afrontaba la situación de ser dominada por ex equipos kart, rezagando a los equipos originales. En septiembre, los recién llegados, entre ellos Paul Gentilozzi, presentaron un proyecto de adquisición ante la kart. En octubre, Scott Dixon se convierte en el campeón más joven de la Indy Racing League, con solo 23 años de edad. Por otro lado, Paul Tracy se corona como campeón de la Champ Car en Australia. En diciembre de 2003, la kart se declara en bancarrota. Sus múltiples demandas, los incentivos económicos a los equipos y a las televisoras mermaron el capital de la serie en poco tiempo. Frente a ello, Chris Polk deja su cargo como CEO. Termina la era kart.